En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos entonces el estudio de la sábana santa. Entonces ayer vimos un poco todos los aspectos milagrosos, podemos decir, que tiene y muestran de manera muy segura su autenticidad y su historia. Vamos a ver hoy lo que es más importante todavía, que de ver cómo todo lo que nos enseña, nos muestra a la sábana santa sobre la pasión, ¿no? De manera tan detallada y como un testigo directo. Vamos a ver cómo todas las etapas de la pasión quedaron marcadas en esa sábana, y que al mismo tiempo atestigua también su autenticidad, porque dicen los historiadores, el simple hecho de mostrar que envolvió esta sábana un crucificado, flagelado, coronado de espinas, en la historia se conoce uno solo. Crucificados hay muchos, flagelados hay muchos también, crucificados, flagelados no tantos, pero coronado de espinas es lo propio de la pasión de nuestro Señor. Bien, pero entonces, sobre todo, el enfoque nuestro es para, diría, alimentar la piedad. Hay muchísimos aspectos médicos muy técnicos que no manejo. No voy a entrar en esos detalles, simplemente con ese enfoque de alimentar, al ver, tratar de percibir un poco que fueran esos sufrimientos de nuestro Señor, alimentar nuestra piedad. Le voy a citar un texto de ese médico que le mencioné ayer, que fue el primero a estudiar de manera metódica el aspecto médico de la pasión, ya el doctor Barbet, y entonces que lo dejan acercarse a la Santa Sábana en la ostensión solemne del 1931. Pasaron casi 100 años y hay muchas de sus conclusiones que han sido o corregidas o mejoradas, pero descubre muchas cosas que siguen actuales, y sobre todo lo que es muy lindo es un hombre de una fe muy, muy grande, y cuenta cuando él entonces sospecha la presencia y ve con las fotos que hemos visto ayer la presencia de la sangre, porque hizo falta un tiempo antes de llegar realmente al análisis de probar realmente que esa mancha era de sangre. Y cuenta, cuando se presenta la adoración de los fieles, la veneración de los fieles, la Santa Sábana en Turín, entonces está en un lugar privilegiado, en primera fila, y dice, yo que soy cirujano, estoy acostumbrado a ver la sangre, yo sé lo que es la sangre. Cuando vi ahí en directo la Santa Sábana, ahí entendí, eso es la sangre de nuestro Señor. Y entonces la estudió así. Y entonces escribe, tiene 2 libros sobre todo, pero hay un párrafo en que hizo toda una reconstitución de la pasión bajo el aspecto médico. Y dice al principio, cuando un cirujano, él meditó sobre los sufrimientos de la pasión, cuando descompuso los tiempos y las circunstancias fisiológicas y trató de reconstituir metódicamente todas las etapas del martirio, de ese martirio de una noche y de un día, dice, mejor que el predicador más elocuente, mejor que el más santo de los ascetas, dice, salvo los que tuvieran alguna visión directa y que quedaron, dice, aniquilados por esa visión. Ese cirujano, mejor que cualquiera, puede compadecer a los sufrimientos de nuestro Señor. Y dice, le puedo asegurar, es algo horrible. Yo llegué, dice, a ese punto de ya no atreverme a pensarlo. Dice, tal vez es cobardía de mi parte, pero yo considero que para hacer el Via Crucis hay que tener o una virtud heroica
o no entender. Ser o un santo o un inconsciente. Hacer la Vía Crucis dice, yo ya no puedo. Y eso que vamos a ver, y más pasó el tiempo, esos estudios, más los estudios médicos, dice, ese sufrimiento horrible que logró reconocer el doctor Barbet, dice, cada nuevo descubrimiento dice, no, fue peor todavía. Y eso, lo que decía ayer en conclusión, concuerda perfectamente, no solamente lo que dice el Evangelio, sino también lo que enseña la teología, especialmente San Tomás de Aquino, que muestra cómo en la Suma Teológica los sufrimientos de nuestro Señor fueron universales y los peores de que cualquier hombre haya sufrido. Universales en el sentido de que sufrió en todo lo que puede sufrir un hombre, y lo vamos a ver en la Sábana Santa y en la historia de la Pasión. Se sufre parte de los hombres, y todos los hombres, que sean paganos, los romanos, judíos, sus compatriotas, que sean hombres y mujeres, y San Tomás se referencia especialmente a la criada que hace negar, que lo niegue San Pedro. Dice jefes, hombres de alto rango o servidores, lejanos y amigos. Bien, en sus amistades sufren su fama, en su honor, en su bien, en su alma, en su cuerpo, y detalla en todos sus miembros y en todos sus sentidos. Y uno ve que, eso lo decía el profeta Isaías, no queda ni una parte de su cuerpo sana, y lo vemos en la Santa Sábana, y en todos sus sentidos. Incluso cosas que no se sabían, que no aparecen en el Evangelio, que se ven. Entonces uno ve, por ejemplo, el gusto, el olfato, uno ve esa nariz totalmente quebrada, la boca también, todos los golpes que recibe en la cara. Y dice también Santo Tomás, entonces, es el sufrimiento universal y el mayor. Lo explica especialmente diciendo que esa crucifixión era el más doloroso de los suplicios, era lo peor. Vamos a ver efectivamente esos análisis médicos muestran la cantidad de dolores que provoca y de problemas físicos, y afecta todo el organismo. Y después razones más teológicas, pero que hay que tener en cuenta cuando uno lo estudia, es que nuestro Señor tiene esa humanidad perfecta. Entonces, esa humanidad perfecta quiere decir que su sensibilidad es la más fina que ningún hombre haya podido tener. Entonces, es el ser más sensible al dolor que hay, y que lo sufre de manera voluntaria. Y eso también lo vemos, de los sufrimientos que se analiza en la Santa Sábana. Los médicos dicen, ahí tendría que haber muerto, y sigue hasta que Él diga, ahora muero. Y entonces es Él que quiere sufrir. Bien. Entonces, para hacer ese estudio vamos a seguir principalmente con la Sábana Santa, pero no solamente, vamos a buscar además informaciones en dos otras reliquias que concuerdan perfectamente con la Sábana Santa, dos otras reliquias de la Pasión. Una es el sudario de Oviedo. ¿Qué es el sudario que está en ese cuadro? Es una tela, vamos a ver cómo y de qué manera va a ser puesta en la cabeza de nuestro Señor para cubrir su rostro justo después de su muerte, y que la va a guardar. Eso fue analizado muy en detalle entonces está todavía en la cruz, y la va a guardar hasta llegar al sepulcro. Y entonces ese sudario es una tela de 80 por 50 centímetros, que no tiene imagen como la Sábana Santa, no tiene nada artístico. Es más, se ve que es una tela más, hemos visto ayer, la Santa Sábana es una tela de una calidad muy grande. El sudario es una tela mucho más sencilla. Se ve que no la fueron a buscar, agarraron esa tela la tela que encontraron. Bien, en dos palabras su historia. Entonces fue guardada también por los apóstoles,
Y cuando los persas en el siglo VII conquistan la Tierra Santa, entonces se la llevan, un monje, y la lleva al norte de África, y de norte de África la pasa a España, probablemente la pone en Toledo, que era el centro de la capital de la España visigoda, y de ahí con la conquista, los musulmanes en España se va a llevar a Oviedo, que era la capital del Reino de las Asturias, que era esa pequeña parte de España que nunca fue musulmana. Entonces, y se quedó ahí en la catedral de Oviedo, donde está todavía. Bien. Fue estudiada ese sudario en los años 60, pero sobre todo va a ser después de ese estudio del carbono 14 que les decía ayer. Entonces, hay muchos científicos y católicos que van a decir, tenemos que defender la autenticidad de la Sábana Santa mostrando la perfecta correspondencia con el sudario. Y entonces van a analizar la cosa principal que tiene ese sudario, que son manchas de sangre. Que lograron identificar hubo como 4 derrames de sangre que al final, llegando al momento de la muerte, la sepultura de nuestro Señor, vamos a explicar. Analizaron la sangre, mostraron que era el mismo grupo sanguíneo que la Santa Sábana. Analizaron lo mismo que vimos ayer con la Sábana Santa, los pólenes, para poder comprobar cuál había sido su recorrido, y concuerda perfectamente. Y entonces, en los años 90 y después, con especialmente herramientas informáticas, pudieron comprobar exactamente cómo estaba puesta en la cabeza de nuestro Señor y los distintos movimientos de la cabeza. Y es muy importante porque eso permite, casi minuto por minuto, explicar cómo fueron los distintos movimientos para bajar nuestro Señor de la cruz y llevarlo al sepulcro. Es impresionante. Y sobre todo, entonces, lo que buscaban era buscar la concordancia con la Sábana Santa. Hay muchísimos puntos, ahí puse 3, pero son mucho más. Entonces, las distintas manchas de sangre, las distintas heridas, por ejemplo, eso que vamos a ver después, el golpe en la nariz se reconoce aquí y aquí. Lo que es muy visible es ahí, y vamos a ver en la Sábana Santa que nuestro Señor tiene una mejilla hinchada por un golpe, y entonces al ser hinchada se ve que no se manchó tanta de sangre, y entonces se reconoce exactamente ahí esa misma parte blanca, entonces sí mancha de sangre. Bien, y entonces esa mancha principal es la nariz de nuestro Señor. Entonces, que después de su muerte, veremos que por la asfixia y un edema pulmonar va después de su muerte como expulsar sangre. Por eso después de la muerte está cubierta de sangre. Entonces, ahí pudieron reconocer que, como lo muestra la Santa Sábana, nuestro Señor tenía barba, tenía bigote. Otra cosa que muestra la Sábana Santa, y lo mismo el sudario de Oviedo, que nuestro Señor tenía el pelo atado atrás. Eso aparece también. Tiene restos de perfumes, aloes y mirra, lo mismo que en la Sábana Santa. Bien, entonces la coincidencia no deja, y la mancha, si se pone las dos virtualmente uno encima del otro, encajan perfecto. Porque cuando llegó al sepulcro, sacan el sudario y envuelven en el síndone, en la síndone, en la Santa Sábana. Entonces, las dos estuvieron en 2 momentos distintos sobre la cabeza de nuestro Señor. Eso es una reliquia. Y hay otra, que justo esta Semana Santa le están mostrando, que es la Santa Túnica, que está en Argenteuil, cerca de París. Tuve ocasión de verla varias veces. Que entonces esa túnica es la que tiene nuestro Señor desde el día del Jueves Santo, en la última cena, la túnica que tiene el día de la última cena y que tiene toda la pasión. Entonces ahí también hay una correspondencia perfecta con el Evangelio. Es la túnica que los soldados se sortean justo después de la crucifixión, y dice el Evangelio que es una túnica sin costura.
lo cual se comprueba perfectamente, es una tela sin costura. Hoy en día está muy mal estado y no sé si fue una idea buena o mala, pero en el 2016 estaba tan dañada que estaba cayendo, entonces no se la podía ni siquiera exponer más en ese relicario, que es el relicario oficial. Actualmente está guardada y cada tanto para ciertas ocasiones la proponen a la veneración de los fieles. Y entonces la han cosido atrás con otra tela para que entonces está como... después le mostraré, se ve en otro momento otra foto, se ve todos los agujeros. Entonces está mucho más dañada que lo que se ve ahora después de la restauración. Ahí también hicieron mismos estudios, buscaron los pólenes y lo mismo, se reconoce pólenes y polvo típico de Tierra Santa. Y se acuerdan, ayer mencioné que en los pies de Nuestro Señor, en la Sábana Santa, se reconoce un polvo que es muy típico de Jerusalén y se encuentra también en esa túnica. Bien, pero lo que muy lindo, tiene dos cosas que hacen que tiene mucho valor para nuestra devoción. Es que lo más probable es que haya sido hecha por Nuestra Señora. Y entonces después se venera como una túnica hecha por Nuestra Señora, que la hace para Nuestro Señor. Y sobre todo, que veremos también, está empapada de sangre. Y con lo mismo que hicieron el mismo estudio de sangre, el mismo grupo sanguíneo que ave, que de la Santa Sábana y del sudario de Oviedo, y la mancha de sangre corresponden a la espalda con la mancha del Vía Crucis que aparecen claramente en la Santa Sábana. Bien, entonces también nos va a dar informaciones sobre la pasión, ¿no? Cuando uno pone las tres reliquias juntas, entonces la convergencia es impresionante, no hay duda, no hay duda. Entonces, volvemos a la Santa Sábana. Entonces, lo que vamos a ver principalmente, entonces, son las distintas manchas de sangre que vamos a ver en orden cronológico según la pasión. Entonces, ¿dónde tenemos manchas de sangre? Entonces, en la cabeza, adelante en el rostro, que vamos a ver justo después, atrás, la corona de espinas, en las manos, la crucifixión, en los pies también. Tenemos todo, especialmente la parte de atrás, está absolutamente cubierta. Se ha hecho reconstituciones del cuerpo de Nuestro Señor. Es como una especie de llaga inmensa, es impresionante. Tenemos aquí la llaga del costado, entonces, y se ve perfectamente a los dos movimientos. La sangre corrió, que está ahí, cuando estaba en la cruz, y después cuando lo acostaron, cuando bajaron en la cruz, esa sangre corrió de costado, y ahí se ve esa sangre que corre y ya está en la espalda ahí. Bien. Entonces, en esas manchas de sangre vamos a apoyarnos para estudiar. Es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, que se ve en la Sábana Santa la sangre que quedó en el cuerpo de Nuestro Señor. Entonces, que se quedó y que empezó a secar. Entonces, toda la sangre que corrió y enseguida cayó al piso no está. Entonces, no es que vemos toda la sangre. Hay mucho más, podemos decir. Después, al final, hay un estudio científico que más o menos calcula la cantidad de sangre de Nuestro Señor en cada etapa. Es tremendo. Y entonces, se queda solamente la sangre que empezó a coagular. Y por otro lado, hay que además sumar a todo eso que vamos a ver, los golpes que no dejaron marca. A todos los maltratos que hicieron a Nuestro Señor, especialmente la noche, después de su condena, y todo el Vía Crucis. Se ve también, hay pequeñas marcas y hay que no son de la flagelación, que se ve otro golpe, y están todos los otros golpes que no se ven. Y sobre todo, está todo el sufrimiento moral de Nuestro Señor, que es inmenso y que no podemos ni sospechar. Entonces, rápidamente, obviamente que la Santa Sábana nos deja huella, por así decir, especialmente a partir de
sus primeras heridas, entonces, ¿qué van a hacer a partir de su condena? Pero hay que mencionar, obviamente, su agonía con ese sudor de sangre, que los médicos dicen que una tremenda angustia puede provocar, y es importante entender que se dice que la recuperación, alguien que pasa eso, que es un fenómeno muy poco frecuente, se necesita semanas y meses de recuperación. Entonces nuestro Señor empieza su pasión con un estado de debilidad física tremenda. Entonces nuestro Señor está hecho preso, lo llevan enseguida al palacio de Caifás, que lo esperaba ansiosamente. Entonces está toda la escena de los falsos testigos que pasan uno por uno delante del Sanedrín. No hay forma que se pongan de acuerdo, hasta que se ve que Caifás como juega su última carta, entonces pidiendo a nuestro Señor, haciéndole decir que lo que sabe que lo va a condenar. Y es tremendo que fue mismo nuestro Señor que, como los testigos no podían aportar motivo de la condena, es nuestro Señor mismo está viendo y dice, bueno, que para que lo ven, porque nuestro quiere sufrir, quiere morir, que Él mismo aporta el motivo de su condena. Y de manera muy solemne, porque delante de todo el Sanedrín, delante del Caifás, nuestro Señor profesa su divinidad y su misión divina de Mesías delante de todo las representantes más oficiales del pueblo hebreo. Esa declaración con nuestro Señor, cuando Caifás le pregunta, ¿eres el Hijo de Dios? Y que nuestro Señor dice, tú lo dices, yo soy el Hijo de Dios, y verán al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Es una declaración solemne de Dios, Hijo del mundo, Reina del mundo, delante de las autoridades del pueblo hebreo, para que le reconozcan como el Salvador. Bien, entonces, ahí tienen su motivo de condena, están felices, y ahí estamos a mitad de la noche, hay que pedir el permiso a Pilatos para ejecutar la condena, porque ¿saben? Los judíos no tenían, los romanos le habían sacado la posibilidad de ellos mismos condenar a muerte y ejecutar la sentencia. Pilatos está durmiendo, entonces hay una noche, esa noche entre el jueves y el viernes santo, entre la condena y el momento en que lo llevan a Pilatos, que el Evangelio simplemente nos dice después de su condena que lo empezaron a golpear, a escupir, y eso. Hay 5 o 6 horas de la pasión que son secreto de Dios. Y si sabe, la tradición nos dice que maltrataron a nuestro Señor toda la noche. Y de los golpes que tiene en la cara, no se sabe, es imposible determinar. Algunos fueron el momento de la coronación de espinas, pero muchos esa misma noche. Entonces, en esos tormentos de la noche, ahora vamos a estudiar la cara, sabiendo que tal vez algunos de estos que vemos ahora pueden haber sido más tardíos, pero que algunos de esos golpes hayan sido dados ahora, no hay duda. ¿Qué se nota? Entonces, hay un golpe fuerte en el ojo derecho, que en realidad es el izquierdo, porque hay que tener en cuenta que la sábana santa es un espejo, ¿no? Y entonces eso es una reconstitución que permite pensar que nuestro Señor durante toda la pasión tenía el ojo tan hinchado que no podía ver de su ojo. Tenemos señales de que le arrancaron la barba también, lo cual explica entonces que tenga toda esa sangre ahí. Bien, hay lo que le decía esa mejilla hinchada, ¿no? Está más hinchado de este lado que de este, que se ve, que le mostraba también del sudario de Oviedo, entonces que se atribuye a un golpe con un palo, que habrá dejado nuestro Señor así. Bien, y hay un montón de distintos golpes. Bueno, eso es la reconstitución a partir de
de la sábana santa. Entonces, nuestro Señor tiene el rostro cubierto de golpes. Y eso recuerda esa profecía de Isaías que dice, en él no tendrá ninguna hermosura. Que algunos intérpretes antiguos decían, porque nuestro Señor seguramente, como sufrimiento, quiso tener un rostro feo toda su vida. Cuando uno ve la cara de la sábana santa, es todo menos feo, al contrario, es una hermosura extraordinaria. Pero cuando uno ve la pasión, uno lo entiende, porque el profeta Isaías dice eso. Bien, entonces, todos esos tormentos como que fueron preliminarios a la pasión. Bien. Hay que mencionar esos golpes que reconocen en las cejas, que sean marca de golpe o con palo o con el puño. Bien. Ahí nuestro Señor pasa entonces la noche en esos tormentos y temprano de madrugada, porque entonces viene la Pascua y como es el Evangelio del Sagrado Corazón, primer viernes, los cuerpos no podían quedar en la cruz, entonces tenían todo el día, tenían que apurarse para hacerlo condenar, ejecutarlo y sacar el cuerpo. Entonces muy de madrugada van al palacio de Pilatos, que lo recibe. Pilatos que trata de salvar a Jesús, como sabemos, con cobardía, y al mismo tiempo no le importa mucho Jesús. Pilatos odia a los judíos, especialmente a los príncipes de los sacerdotes, y tiene todas las ganas de hacer lo contrario de lo que le piden. Toda la actitud de Pilatos va mucho por ahí, hasta que ve que le están, cuando dice, si no, ese se dice rey, si no lo condenas, el que se hace rey es enemigo de Pilato, entonces si no lo condenas, te hace cómplice de un enemigo de César vivo. Y eso era la peor amenaza, me van a sacar mi puesto. Entonces, termina sellando de a poco. Pilatos usa 3 estratagemas para tratar de escapar del problema. Lo manda a Herodes, que entonces reviste a nuestro Señor de ese vestido blanco, viendo que nuestro Señor no le contesta, lo desprecia. Entonces se trae de vuelta, vuelve a Pilatos, no funciona. Entonces, segundo intento, Barrabás. Entonces, si me van a elegir, no funcionó. Y la muchedumbre está cada vez más nerviosa. Entonces, es ahí que toma la decisión de hacer flagelar a nuestro Señor sin ningún motivo. Diciendo, ahí seguramente se van a calmar un poquito. Y entonces llegamos a la flagelación. Que la flagelación, justo con la crucifixión, son los 2 tormentos terribles que sufrió nuestro Señor. Entonces, aparece muy bien en toda la parte de atrás de la sábana santa, en todo el cuerpo, desde los hombros hasta los pies. Y también algunos golpes adelante. Se ve que entonces se puede reconstituir de manera muy precisa la posición que tiene nuestro Señor en la flagelación. Es decir, con los brazos arriba, atados y de espalda. ¿Por qué los brazos arriba? Porque se nota que los brazos no tienen golpes. Entonces, si hubieran sido atados o abajo o al costado, hubiera recibido golpes. Y hay golpes un poco en los hombros, al principio del brazo, pero el resto del brazo no tiene golpes. Y de espalda, porque la flagelación para los romanos no era, en principio, un modo de ejecución. Era un castigo, pero que no estaba destinado en sí mismo a dar la muerte. Y entonces, los golpes eran tan duros que si lo hubieran dado de frente, entonces hubieran tocado muy rápido órganos vitales. Por eso se da de espalda. Pero se ve que incluso por eso hay algunos latigazos que dan la vuelta y entonces se sabe que había órganos de nuestro Señor, especialmente el corazón, tocado. Entonces los médicos dicen que a partir de la flagelación como si un fenómeno de compresión del corazón
que lo va a ahogar ya de a poco. Estamos ya antes de va a sufrir la crucifixión, que se muere por ahogo, pero ya con un corazón que no funciona bien y entonces, por lo tanto, un problema respiratorio. Bien, ahí se ve de más cerca entonces la espalda. Entonces se reconoce un montón de pequeños golpes que son parecidos, que son como una rayita así, con un círculo al final, todos iguales de más o menos 12 milímetros, y que permite saber exactamente cómo eran las puntas de los látigos. Entonces, hay distintas maneras de contar. Se cuenta en total golpes marcados unos 120, que son los golpes que dejaron lugar, porque se puede pensar que los primeros golpes que recibe nuestro Señor, entonces le dejan un dolor, pero todavía no entran en la piel, que son los siguientes, a poco entran en la piel. ¿Y qué hace ese pedacito que puede ser, lo hacían o de metal, de plomo, o a veces de hueso? Entonces golpea y por esa forma entra en la piel y cuando retira, abre. Y de ahí provoca esas heridas tremendas. Entonces, según esos 120 golpes, se calcula que se reconoce hay dos direcciones de golpes, lo cual deja pensar que era más bien dos verdugos y que los golpes van de a dos. Entonces, probablemente eran dos verdugos con látigos que tenían no tres, sino dos huesitos o plomitos al final. Bien, incluso algunos muestran si algunos igualmente eran más bajitos y el otro más alto, ¿no? Según los lugares que han dejado los golpes. Bien, entonces, eso, de ese suplicio, eso es una reconstitución según las heridas que se ve en la Sábana Santa, del estado del cuerpo de nuestro Señor, especialmente la espalda, pero uno ve también, entonces hay algunos golpes que llegan adelante. Y entonces se sabe que ya nuestro Señor tenía esa compresión del corazón por esos golpes que ya había recibido en el tórax. Y piensan sus riñones ya estaban destruidos por los golpes que había recibido. Ya no estaba agotado, el corazón acelerado, dificultad para respirar y que lo va a aguardar hasta el final. Enseguida, los romanos hacen algo que en sí no era lo que hacían siempre, pero que era la coronación de espinas. Lo que sí hacían siempre era divertirse con el condenado. Pero, ¿qué va a pasar? En el caso de nuestro Señor, habían escuchado entonces que se había declarado rey. Y entonces, seguramente por eso que habían escuchado, dicen, se dice rey, bueno, nos vamos a divertir un poquito. Y entonces hacen la corona de espinas. Seguramente esas espinas es una planta que era típica, se usaba para prender fuego. Y justo uno ve, tenemos en el Evangelio la noche anterior, cuando San Pedro llega a nuestro Señor, están ahí prendiendo ese fueguito. Entonces seguramente era de esas plantas, reservas que tenían para prender fuego. Hay un estudio que se hizo, una reconstitución que se hizo a partir del sudario de Oviedo, que calcula que más o menos habría estado así la corona de espinas, y con esa espina en particular que se ve muy bien y que vamos a ver en la Sábana Santa, ahí. Hay una discusión de saber, entonces, que era como la mayoría de los crucifijos lo representa una simple corona finita. Seguro que no, cuando uno ve la cantidad de heridas, se calcula más o menos 50, son 50 heridas en total, y de esas 50 heridas, 3 que realmente perforan la piel en la cabeza. Lo que sí hay una pequeña discusión, algunos, porque se ve que en la
punta de la cabeza no hay marcas de espinas. Entonces había una explicación antigua, pero que ahora la dejaron, que en el sepulcro no se ve porque tenía un lienzo que le mantenía la boca cerrada. Pero parece que no, porque como vamos a ver, nuestro Señor, eso es absolutamente cierto. En la cruz, cuando lo bajan en la cruz ya es rígido, entonces no hace falta. Entonces, a partir de eso, dicen, era casi un sombrero, pero que no cubría toda la cabeza. Entonces, la buena parte, pero tal vez no hasta lo más alto de la cabeza. Lo que es muy interesante y que es muy lindo es esa herida. Entonces, que uno ve varias cosas en esa herida. Primero, entonces, que seguramente, lo que vemos ahí, había una espina que se mantuvo y que hizo que la sangre siguió corriendo. Y entonces se piensa que era una espina porque se ve que la sangre se acumuló, y ahí se encontró con un obstáculo, la misma espina probablemente, y ahí quedó. Lo que es muy interesante es que hay estudios que muestran, dice, tendría que haber más sangre aquí. La coagulación no se terminó, no se ve que como que el coágulo se interrumpió. Y entonces un científico llega a esa conclusión, ahí uno llega, sí o sí, a algún momento algo que vino y que lo limpió. Entonces, y eso nos deja inmediatamente pensar entonces en la sexta estación de Via Crucis y Santa Verónica, que no está en el Evangelio, pero dice, sí, hay algo que lo secó, ese coágulo, porque no es coherente. Bien, también uno ve que hay mucho más sangre atrás que adelante, probablemente, y manera segura, porque la tenía en la cruz. Entonces, la corona de espina apoya en la cruz y entonces hace que siguen entrando las espinas en la cabeza estando en la cruz. Bien. Entonces, bueno, no vuelvo sobre todo lo que hemos visto de los distintos golpes en el rostro. O sea, como les decía, algunos fueron dados antes de la condena por Pilatos, otros después. Decir cuál fue dado cuándo, no se sabe. No le mencioné, bueno, está la nariz quebrada también. Que hay dos posibilidades, que las dos se pueden acumular. Que un golpe que le quiebra la nariz y después una caída que hace que recibe nuevo golpe sobre la nariz. Porque la caída, especialmente, el argumento es, hemos visto ayer, hay tierra. O sea, tiene tierra en la nariz. Y vamos a ver que, según lo que se puede deducir del modo que tenía que llevar la cruz, es muy lógico que se haya caído sobre la nariz. Bien, pero en todos esos tormentos, entre la flagelación, coronación de espinas, los médicos calculan que son 900 centímetros cuadrados de piel lastimada. Entonces, el cuerpo ya está hecho una llaga inmensa. Entonces, traen de vuelta nuestro Señor a Pilatos, que piensa que el pueblo se va a aplacar al verlo así. Ahí está la escena famosa del ex homo, de aquí al hombre. Y entonces el pueblo sigue gritando cada vez más, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilatos, entonces, hay ese episodio justo donde la condena, entonces al final terminan soltando el verdadero motivo, porque no lo querían decir, diciendo se tiene que morir porque se hizo hijo de Dios. Entonces ya con Pilatos, que lo relata San Juan, porque se ve que estaba ahí. Los otros evangelios pasan más rápido, todo el diálogo entre los príncipes de los sacerdotes y Pilatos y Jesús lo relata San Juan. Y entonces cuando escucha eso, dice San Juan, Pilatos se asusta más todavía, hace venir a nuestro Señor y le pregunta, ¿de dónde venís? Porque es supersticioso y ahí viene el episodio de su mujer que le dice, no tenga problema con ese justo porque tuve un sueño con él. Aún está asustado.
Y ahí nuestro Señor no le contesta. Pilato le dice, ¿cómo no me contesta? ¿No sabe que yo tengo poder de condenarte o dejarte libre? Y nuestro Señor dice, no te hubiera ningún poder si no te hubiera dado de arriba. Bien, y termina aquí el diálogo con Pilatos. Y Pilatos entonces ahí se lava las manos, condena a nuestro Señor con esa fórmula que encontramos, hemos visto ayer en esas escrituras que se ven en la tela, in necem ibis, que era la fórmula de condena oficial. La muerte era una fórmula jurídica. A la muerte irás. Y se acuerdan que se reconoce esas sílabas in nece, hasta ahí después lo demás no se lee, como el acto oficial de reconocimiento de la muerte que pone el oficial romano en el sepulcro. Y entonces le devuelven a nuestro Señor su túnica y le ponen entonces sobre los hombros la cruz, que vamos a bien ver cómo, que era muy habitual eso, ¿eh? El condenado a la crucifixión llevaba la cruz hasta el lugar de su ejecución. Vemos entonces que el Via Crucis, nuestro Señor lo hace descalzo por la tierra que tiene debajo de los pies. Lo que se deduce de toda la reliquia de la pasión y que confirma también la arqueología romana es que nuestro Señor llevaba la parte transversal de la cruz. Habitualmente, el lugar donde había crucifixión había esa pieza de madera que se le decía el stipes y quedaba ahí, no se salía. Entonces, el condenado llevaba la parte transversal atado en la espalda y después lo ataban y lo ponían, había un lugar previsto para eso y lo clavaban ahí. Esa pieza transversal que se le dice el patibulum, calculan que pesaba solamente eso ya 40 y 50 kilos. Entonces era más que suficiente, más con las heridas que tenía nuestro Señor. Entonces, vemos muy bien esas llagas del Via Crucis en la espalda de nuestro Señor. Ese es la Santa Sábana, esta es la túnica. Entonces, esta hacia la cruz está así. Y entonces, se nota, vamos a ver más bien ahí, va a ser mejor. Se nota dos llagas muy grandes, una aquí y otra aquí. Hay que mostrar que la cruz la llevaba de esa manera. Entonces, y probablemente con una cuerda atada, entonces ven en la pierna abajo que hay un lugar donde, hay como que había como un objeto que seguramente era esa soga que bajaba y estaba atada al pie. Bien. Y entonces con mucha dificultad para mover los miembros. Esas dos heridas, entonces, esta sobre todo, entonces calculan que hace entre 10 por 9 centímetros. ¿A qué se debe? Entonces, esos 50 kilos sobre la espalda que hemos visto totalmente cubierta de heridas, y entonces que aplastaron las heridas de la flagelación. Bien, y esa está un poco más grande todavía, son unos 14 centímetros, entonces es que la cruz tocaba esos dos lugares constantemente. Bien. Entonces, también hay marcas de las caídas, bueno, esas dos heridas, más si la cruz estaba atada, entonces cuando nuestro Señor camina, entonces con todo el peso sobre el hombro, entonces cuando tropieza, entonces cae, lógicamente, sobre la rodilla derecha, y efectivamente uno encuentra, eso es una reconstitución, ¿no?, directa de la Santa Sábana, una herida grande en la rodilla que permite pensar
que cae sobre un camino pedregoso, para que le haga ese dolor. Y probablemente entonces al estar así atado, no tiene como caer y retenerse con las manos, entonces cae con la cara en la tierra, lo cual nos explica esa tierra que hay en la cara y el estado de la rodilla. Llega hasta el Calvario. Eso entonces es la Santa Túnica antes de su restauración. Y entonces viene el momento cuando lo despojan de sus vestiduras, entonces le arrancan esa túnica sin costura. Y entonces, como dice el Evangelio y estaba profetizado también, entonces la sortean y es seguramente entonces después algún apóstol, algún dice fue la Virgen que le dice a San Juan, anda a comprársela para guardarla. Nuestra Señora entiende el valor que tiene esa túnica, no por solamente ser de su hijo, porque ya está empapada de la sangre de Redentor. Bien, y entonces uno sabe todo el dolor tremendo que habrá causado ese arranque de la túnica y que vuelve a abrir todas esas decenas de heridas que tenía desde la flagelación, que con todo el tiempo que había pasado se había empezado a secar y se vuelven a abrir. Bien, dicen que a veces despegar una tela de una herida se necesita a veces hasta una anestesia general. Entonces uno imagina el cuerpo de nuestro Señor. Los médicos dicen, con el estado de su corazón, le tendría que haber tenido con ese dolor un paro cardíaco. Bien. Y sigue nuestro Señor, entonces, que maneja perfectamente su pasión. Y proceden entonces a la crucifixión. Entonces, eso es una reconstitución, entonces, probable que era modo habitual de crucificar, aunque obviamente que no había necesariamente un solo modo. De hecho, se distingue, los historiadores muestran, había dos tipos de cruz, había la alta y la baja. La de nuestro Señor se piensa que era más bien baja. ¿Por qué? Por el golpe de lanza que da el soldado, y que para el soldado haya podido dar ese golpe tenía que estar a la altura más o menos de nuestro Señor. Entonces la cruz no es muy alta. Hay que bien entender en qué espíritu, digamos, los romanos crucificaban. Era un suplicio, primero era el más para esclavos rebeldes, para traidores, era para los peores de los criminales. Y por eso los príncipes de los sacerdotes, que lo saben muy bien, quieren difamar de esa manera a nuestro Señor. Y la idea, hay mucho de ejemplo, es un suplicio que se tiene que ver, y entonces que será la muerte la más lenta posible. Entonces lo ponen en un lugar donde se vea. De hecho, el Golgota, el Calvario, está al lado de una ruta importante, entonces, que unía Jerusalén a Damas, en Siria. Entonces, y más, en el momento de la Pascua, había mucha gente que pasaba y todo el mundo lo veía. Era para hacer un ejemplo. Y de muerte lenta. Ahí había distintas finezas para hacer más lenta la muerte. Por ejemplo, eso que se piensa que más bien no lo tenía nuestro Señor, ayudaba a apoyar los pies, entonces tenía más facilidad para respirar, entonces le duraba más la agonía. Si le ponían, en vez de clavos, si le ponían soga, por ejemplo, también duraba más tiempo, había más posibilidad de hacer el movimiento de respirar. Incluso entonces se cuenta en la historia romana casos de crucificados que han durado días en su cruz y que dicen que suplicaban a la gente que va, por favor, lapídenme, mátenme porque no puedo más. Bien. Un suplicio extremadamente doloroso que vamos a ver.
Eh, entonces, lo habitual entonces era de clavar a los condenados. Entonces, ahí aparece muy claramente. Entonces, la marca del clavo se calcula que eran unos clavos de unos 8 milímetros de diámetro. Y se piensa que clavaron primero a ver, la mano izquierda y después la mano derecha, porque se ve que hubo como, está como medio deforme que tuvieron que extender a más, tirar sobre el brazo derecho para poder poner el clavo en la otra mano. Entonces, los primeros que han estudiado la Santa Sábana han inmediatamente notado algo que se ve solamente 4 dedos. Entonces, ¿por qué se ve solamente 4 dedos? Y ese médico que, doctor Barbet, que le mencionaba al principio, entonces eso le intrigó mucho, y era cirujano, y entonces le dieron autorización de hacer experimentos en cadáveres y en miembros que había amputado. Entonces hizo experimentos muy, muy en directo de crucifixión. Y entonces, primero comprobó que porque en ese momento la imagen clásica de un crucifijo pone los clavos en la mano. Y él comprueba muy fácilmente que no se puede en la mano porque no puede soportar el peso. Entonces es muy lógico y que el clavo esté ahí porque ahí está en ese espacio de destot. El clavo está firme y mantiene perfectamente la mano. Pero ¿qué pasa? Pasa aquí ese nervio justamente en el lugar del clavo, y él hizo experimento cuando se secciona ese nervio, inmediatamente, automáticamente el pulgar se pliega y queda ahí. Bien, eso él lo menciona entre otras cosas como diciendo, si fuera un pintor que hubiera hecho eso en la Edad Media, ¿cómo se le hubiera ocurrido hacer eso? Pensar en poner solamente 4 dedos. Bien, entonces eso otro argumento muy fuerte a favor de la autenticidad. Pero dice también ese mismo médico, no es que lo corta del todo el nervio, lo deja, lo destruye en buena parte, pero queda algo. Y dice, el dolor que provocaba esa crucifixión en la muñeca era una cosa espantosa. Mucho más que el pie también duele, pero mucho más. Y después con todo el peso del cuerpo, y pensamos que nuestro Señor queda aquí 3 horas. Y entonces con ese movimiento que tiene que hacer de apoyar para respirar, es una tortura que no podemos ni imaginar. Eso con las manos. Y ahora si miramos los pies, entonces ahí aparece el lugar del clavo, entonces eso lo vemos mejor ahí, entonces en la reconstitución en 3 dimensiones. Entonces ahí se ve nuestro Señor en el sepulcro, entonces con la rigidez del cadáver, entonces está en el sepulcro en la misma posición que estaba en la cruz. Entonces se ve esa pierna estirada y está un poco más doblada, entonces tenía esa representación es falsa. La correcta es esta, con la pierna derecha abajo y la pierna izquierda por encima. Como se lo mencionaba ayer, bueno, una hipótesis, pero probablemente que a propósito el verdugo pone el condenado en su pierna más fuerte para que justamente dure más tiempo. Siempre está esa idea, hacer sufrir lo más que se puede al condenado. Bien. Y también uno ve el ángulo de la pierna doblada, que es muy lógico, si uno quiere poner el pie izquierdo sobre el pie derecho, hay que doblar la rodilla. Bien. Y entonces también la pieza de madera, que puede ser que haya servido en otras crucifixiones, en nuestro Señor no la tenía. Bien. También pudieron ver que
las heridas empezaron a infectarse en la cruz por algunos líquidos que analizan de las heridas. Bien, ahí se ve, vuelvo al pie, entonces se ve muy bien, se reconoce el agujero, eso es la parte posterior de la sábana santa. Y ahí se reconoce, entonces se puede muy bien ver. Y entonces que corresponde también al lugar anatómico más lógico, entonces que ahí por la misma razón que están los huesos que mantienen el pie. Entonces, ahí el dolor no es tanto como le decía con la mano, no es ese nervio, pero obviamente ahí también está con cada vez, entonces vamos a ver justo después, ¿no? Ese movimiento constante de apoyarse, el abrazo después pie, mano, que es un suplicio que es cada vez peor, ¿bien? Y que provoca, y al mismo tiempo que ni siquiera es suficiente para la respiración, que provoca la asfixia. Bien, eso es, aparte del sudario, a partir del sudario de Oviedo, lograron reconstituir en qué posición estaba nuestro Señor en la cruz. Esa reconstitución la hizo el primero que estudió el sudario de Oviedo, que es un obispo, Monseñor Ricci, en 1965. Entonces, y hace esa reconstitución juntando tanto los datos de la sábana santa como del sudario. Y vamos a ver que con el derrame de la sangre puede decir con certeza que la cabeza de nuestro Señor estaba en esa postura, y para que sea una postura, el brazo tiene que estar así. Y eso permite deducir el movimiento que tenía que hacer Jesús en la cruz para poder respirar, pasar constantemente de la posición 1 a la posición 2. Sabiendo que eso no le alcanzaba para respirar, es decir, había más aire que entraba que lo que se podía expirar. Entonces se acumulaba gas carbónico en el pulmón, provocando, entiendo yo, en la parte médica, no lo repito, un edema pulmonar. Bien, se reconocen en los brazos, ahí también, hay distintas direcciones de la sangre que muestran también los distintos movimientos que hizo nuestro Señor en la cruz para respirar. Bien, todo eso permite entonces, permite a los médicos estudiar entonces los distintos causas que llevan a la muerte de nuestro Señor. Se ve que tiene como la panza hinchada, que explican tanto por la compresión del corazón como para la asfixia. Hay un relieve aquí que ve todos los esfuerzos y todos los problemas que tenía tanto respiratorio como cardíaco en la cruz. Bien, también entonces se sabe que la cruz muy rápido, además el crucificado empezaba a tener calambre. Se le empezaba a subir la temperatura, estiman a 41 grados de temperatura. Además, con toda la sangre que había perdido, se debilita, se provoca una deshidratación. Hay que explicar muy lógicamente por qué nuestro Señor dice en la cruz: tengo sed, con todo el sentido místico, aunque tiene ese dolor, pero que era un dolor real de los condenados, de los crucificados. Bien, hay un médico entonces que hace un poco la lista de todo lo que nuestro Señor sufrió y patología, podemos decir, que tenía en la cruz. Dice, primero hay que tener en cuenta el ayuno. Nuestro Señor no comió nada desde la última cena, ayuno absoluto. Dice la angustia tremenda psicológica, el sudor de sangre, que lo hemos visto que lo debilita, no es que pasó y ya está, no, dura la debilidad. El sudor de sangre, todos los distintos golpes, la fractura de la nariz, todas las hemorragias, el problema cardiorrespiratorio, el edema pulmonar, pericarditis, que es un edema del líquido que está alrededor del corazón. Todo eso debido a la flagelación, sobre todo, la asfixia,
la lesión del nervio de la mano. Bien, dice deshidratación total. Y bueno, algunos alteración de la termorregulación, desarreglo o sea, alteración de la temperatura corporal. Bien, y algunas otras patologías relacionadas al corazón. Bien, todo eso, entonces, llega a la muerte de nuestro Señor y explica, fíjate que cuando José de Arimatea y Nicodemo van a pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos, dice el Evangelio, Pilatos se asombró de que ya haya muerto. Y por eso manda al centurión a averiguar y entonces dice a quebrar la pierna, porque eso era un modo de proceder habitual para acortar el suplicio, la agonía, le quebraban la pierna, entonces eso impedía todo movimiento de las piernas y se asfixian muy pronto. Y por eso que llega el centurión y encuentra a nuestro Señor ya muerto. Y entonces llega el centurión y vamos a ver ahora la herida del corazón, que es un poco difícil de ver porque justo ahí, y lo vemos ahí, entonces esas piezas de tela que fueron pegadas, ¿se acuerdan? Por esas religiosas después del incendio de 1532 para arreglarla. Entonces está un poquito tapada, pero ahí está, esa es la herida del corazón y ahí, bien, entonces que se ve en dos partes, hay una sangre que cae vertical, nuestro Señor está en la cruz, y pues acostado cae al costado. Bien. Y bueno, los estudios muestran la presencia de esos dos líquidos, la sangre y esa agua que dice San Juan, que es ese líquido que rodea el corazón y entonces que hace salir el golpe de lanza. Entonces se puede reconstituir muy exactamente cómo se provocó, o sea, dónde entró la lanza. Y hay un detalle interesante también, porque ahí uno la ve la herida a la izquierda, pero hay que acordarse, la imagen está al revés. Entonces la herida en realidad está en el lado derecho. Y también sé por qué el soldado romano pega de esa manera. Y la arqueología también, la historia lo confirma muy bien, que el soldado romano, que cuando da ese golpe con su lanza, entonces que tiene que dar la vuelta del escudo del soldado enemigo. Entonces era como un golpe muy profesional, ¿no? que da ese soldado romano. Otra particularidad que aparece en la Santa Sábana es que a la diferencia de las otras heridas, se ve que no se movió, quedó abierta, no hubo ni siquiera inicio de cierre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está muerto. Entonces, es muy claro que esa herida que aparece en la Santa Sábana es la herida dada a una persona que había muerto. Bien, y entonces aparece el movimiento de la sangre cuando bajan en torsión de la cruz y lo acuestan. Para bien estudiar el descenso de la cruz, entonces es el sudario de Oviedo, que nos da muchísimas informaciones. Entonces notaron 4 derrames de sangre. Bien, ahí está el crucifijo que le mostré. Entonces nuestro Señor muere y le ponen ese velo en la cabeza, según, como les decía, la costumbre que tenían los judíos. Bien, ya no se reconoce la posición de la cabeza y de ahí entonces deducen la posición de los brazos, como le decía. ¿Qué pasa? ¿De dónde va a venir esa sangre que mancha el sudario de Oviedo? En 4 oportunidades, debido a ese edema pulmonar, y reconocen además de la sangre o el líquido propio del edema pulmonar, entonces nuestro Señor perdió sangre por la boca y por la nariz. Entonces, y en 4 oportunidades, y esas manchas permiten hacer todo ese cálculo de estudiar perfectamente en qué posición estaba su cabeza. Entonces, hay un primer derrame que se hace nuestro Señor estando todavía en la cruz. Y a partir de ahí,
pudieron estudiar manera muy matemática cómo bajaron a nuestro Señor de la cruz. Primero una mano, después la otra, y dice nuestro Señor estuvo un tiempo acostado en el piso. Bien, ahí es una hipótesis. Dice que para que tenga el ángulo de los brazos que tiene nuestro Señor en la Santa Sábana, tendría que haber, algunos dicen que había también algunas sogas que lo sostenían. No lo sé, bueno, es una hipótesis. Y es ahí entonces que lo entregan a Nuestra Señora, y también se calcula los tiempos. Entonces cuando Nuestro Señor está acostado ahí en el piso, hay un segundo derrame de sangre. En ese lapso, entonces José de Arimatea va a comprar la Santa Sábana, que vamos a ver después, y se calcula más o menos una hora. Entonces uno se imagina una hora Nuestra Señora con el cuerpo de su hijo, quedó más o menos una hora con su hijo al pie de la cruz, con su cuerpo muerto. Bien. Después, entonces, ¿dónde voy a mostrar eso? Es una reconstitución, entonces, a partir del sudario de Oviedo, de toda esa sangre que manchaba el cuerpo de Nuestro Señor. Entonces, combinando los datos de las dos reliquias. Entonces, por eso, entonces, Nuestro Señor en el Santo Sudario tiene esa tanta sangre en la cara. ¿Por qué? Se calcula que toda la sangre de la flagelación y las distintas heridas, la mayor parte cae en el piso. Bien, se calcula de la pérdida de sangre de Nuestro Señor, que pierde más o menos 2 litros en la flagelación y en la coronación de espinas, 1 litro en la cruz, y después de su muerte, en esos 4 derrames, entonces hay un segundo, entonces 1 en la cruz, segundo cuando está en el piso, un tercero y 2 en el camino cuando lo llevan al sepulcro. Eso lo analizan, y con eso dice, no tenía más sangre en Nuestro Señor. Ahí uno ve cuando Nuestro Señor dice, esta palabra de la consagración, esa sangre que será derramada por muchos, Nuestro Señor derramó su sangre, no le quedaba ni una gota. No se estima esa cantidad de sangre, pero no había más ni una gota. Bien, entonces llega el momento de la sepultura. Es muy interesante ver cómo, por un lado, ¿qué pasa? Hay que enterrar a Nuestro Señor pronto, porque termina el día, va a empezar la Pascua, entonces el cuerpo no puede quedar en la cruz, pero al mismo tiempo hay un montón de detalles que muestran cómo José de Arimatea y Nicodemo lo enterraron, cómo se entierra un rey, cómo se entierra un personaje de primera importancia. Y es interesante porque lo nota Santo Tomás. Santo Tomás dice, pregunta por qué, si Nuestro Señor tuvo todas esas humillaciones en su vida, ¿por qué no tiene una sepultura humilde? Ahí dice lo normal, porque entonces los que lo querían matar lo querían humillar, pero una vez que está en la muerte, entonces era el momento de respetar su cuerpo y de ya empezar la devoción a su cuerpo. Entonces, Santo Tomás justifica teológicamente ese entierro real. Bien, ¿qué son todos esos detalles? Son varias cosas. Primero, que José de Arimatea ofrece su propio sepulcro, y él mismo era una persona importante. Y va a buscar, hemos visto ayer, ese lienzo de una calidad extraordinaria. Probablemente, no sé qué pasa, ya está terminando el día, va a empezar la Pascua, seguramente que no hay más negocios, está todo cerrado,
Y además José de Arimatea quiere la tela más linda. ¿Dónde va? Al templo. Lo hemos visto ayer. Probablemente saca esa tela del almacén del templo y se relaciona, es una hipótesis también, pero había un ornamento del sumo sacerdote, que lo prescribe el libro de Levítico, en el que el sumo sacerdote tenía que revestirse de un lino blanco. Entonces, puede ser que la Santa Sábana era un lienzo que estaba reservado para fabricar ese ornamento blanco. ¿Y que para qué servía? ¿Para qué fiesta? Para la fiesta de la expiación. Fiesta de la expiación, que se cuenta muy en detalle en el Antiguo Testamento. Entonces, es la ceremonia con el famoso chivo expiatorio. Entonces, que el sumo sacerdote pone con ese gesto de la mano, un gesto de la mano que tiene un vínculo con el gesto que hace el sacerdote justo antes de la consagración, sobre la hostia, y que pone sobre el chivo todo los crímenes del pueblo y lo ofrece en sacrificio. Entonces, es una hipótesis, pero que uno entendería muy bien que nuestro Señor haya querido ser sepultado en ese lienzo sacerdotal y expiatorio, que representa también su sacrificio. Bien, otro detalle, se pudo calcular la cantidad de perfume que se había derramado. Entonces, no hay tiempo para hacer todo el ceremonial porque está apurado, pero se le pone perfume. Y Nicodemo, entonces dice el Evangelio, trae perfume, se calcula 35 kilos, una cantidad enorme, y que tenía un valor. El perfume era muy caro. Entonces, otro detalle muestra entonces ese entierro real. Hay un estudio también que muestra que nuestro Señor, un estudio reciente, en los años de hace unos 10, 15 años, que dice nuestro Señor, tendría parece que tiene en el dedo, le pusieron un anillo en el sepulcro. Bien. Como están las flores que hemos visto ayer, las monedas. No sé por qué ponían monedas. Una de las objeciones a la moneda dice, ¿por qué le pondría monedas si hemos visto su cuerpo era rígido? Y la moneda, entre otras funciones, será mantener los ojos cerrados. Pero también se ve que los otros ejemplos de tumbas judías que tienen monedas en los ojos no son cualquiera. Son gente de rango, gente importante. Entonces era una manera de sepultar a una persona de rango. Bien, entonces todos esos detalles que muestran con qué importancia le quisieron dar José de Arimatea y Nicodemo cuando lo sepultaron. Bien, eso es una reconstitución entonces del cuerpo en el sepulcro, entonces donde aparecen las manchas. Otra cosa que aparece en el estudio de la Santa Sábana y que perfectamente concuerda con la teología, dice curioso, no hay señales de corrupción. Entonces algunos dicen, bueno, normal, porque dicen, eso demuestra que el cuerpo se quedó muy poco tiempo en el sepulcro. Ciertamente, pero mucho más profundamente, la doctrina católica dice, el cuerpo de nuestro Señor no se corrompió. ¿Por qué? Porque a la diferencia de cuando se muere un hombre, que sea Pepito se muere, se separa su alma de su cuerpo, ese cuerpo no es más de Pepito, es un montón de células, no es más el cuerpo de Pepito. Es porque se persona, entonces queda con el alma, ya no está con el cuerpo. En el misterio de la encarnación, entonces sabemos, no hay persona humana, hay una persona divina que está unida a la vez con el cuerpo y con el alma. Entonces, cuando nuestro Señor en el sepulcro, se puede decir, ese cuerpo es el cuerpo de Jesús. Y la divinidad sigue unida tanto al alma, que en ese momento está en el limbo de los justos, como en el cuerpo que está en el sepulcro. Y esa presencia de la divinidad, entonces, hace que el cuerpo no se corrompe. Entonces, concuerda esa observación perfectamente con la doctrina católica. Bien. Y entonces, nuestro Señor está en el sepulcro y queda lo inexplicable, en qué momento se hace la imagen. Obviamente, como decíamos ayer, muy fácilmente uno puede pensar
y sería muy lógico, ¿no?, que se haya impreso esa imagen en el momento de la resurrección. Es absolutamente inexplicable cómo nuestro Señor, cómo se imprime la imagen y cómo nuestro Señor sale del sepulcro. Algunos estudios muestran como una especie de proyección con una luz, como una especie de un láser, que entonces provoca ese cambio de color muy superficial del lino. Y se podría pensar, pero con una proyección láser, pero una tela ahí abierta. Ahí rarísimo porque es de los dos lados. O sea, ¿de dónde sale esa luz? Hemos visto también ayer que el cuerpo no está acostado, pero parece parado, está como sin peso. Los coágulos no se arrancaron ni uno cuando salió el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, físicamente, si uno dice hay un buen cuerpo ahí adentro, absolutamente inexplicable cómo puede ser que no esté más el cuerpo adentro. Absolutamente inexplicable. Entonces, cuando mañana de Pascua, entonces llegan San Pedro y San Juan, entonces ven los dos lienzos y ahí entonces uno entiende perfectamente lo que dice. Si San Juan ve los lienzos y aparte el sudario que había estado en la cabeza enrollado aparte. ¿Por qué? Porque entonces cuando le pusieron la santa sábana, entonces sacaron y seguramente lo doblaron y lo dejaron en un rincón porque no era más necesario. Bien. Y entonces todo eso se explica de manera muy lógica. Terminamos entonces con eso, ese breve recorrido de la sábana santa. Hay muchísimo más detalle para profundizar, pero como les decía, más allá del aspecto científico y de ese milagro permanente, esos milagros permanentes que Dios, a pequeñas señales que Dios nos da, lo importante es ver en eso de manera muy concreta lo que fue ese sacrificio de nuestro Señor, y que todo eso que uno va y contempla a través de la sábana santa es exactamente lo que uno asiste en la misa. En todos los eventos de la pasión, el sacrificio de la pasión, uno lo asiste de vuelta en la misa, como que nos hace ver de manera física lo que renueva la misa. Y esta misma humanidad de nuestro Señor, entonces que vemos ese rostro, nuestro Señor está en la hostia como está en el cielo, con las mismas llagas, con el mismo rostro, entonces está con todos sus miembros. Entonces nuestro Señor en la Eucaristía tiene un rostro, aunque no vemos, ese rostro es este. Entonces, como decía, es como que saca un poquito el velo, no del velo de la fe, pero como le decía Santo Tomás, dice en la Dorote, en su vida terrenal, en la cruz, la divina estaba oculta, en la Eucaristía está oculta también hasta su humanidad. Entonces, como que nos saca una pequeña parte de ese velo. Y bueno, creo que es un alimento grande para nuestra fe y nuestra devoción. Sí. De Burgos, no sé. El lienzo, el sudario de Oviedo, ¿cuándo se lo pone? ¿Quién se lo pone? Buena pregunta. Probablemente José de Arimatea y Nicodemo, que estaban ahí. La Virgen puede ser, pero podría ser. No hay elementos, porque el único momento donde se menciona el Evangelio, o sea, se dice que lo tenía algún momento, pero no está en el Evangelio que se lo pone en la cruz. Esas son deducciones posteriores a partir de las manchas de sangre. Sí. Sí. Esos estudios son desde los años 90, ¿no? Como les decía, se pusieron a estudiar muy en detalle su sudario que estaba ahí para decir tenemos que defender la reliquia de la pasión. Y entonces, cuando empiezan ahí, entonces hay muchos estudios a partir de herramientas informáticas que son relativamente recientes y que los medios de comunicación hicieron una publicidad tremenda para publicar los resultados del carbono 14 y la Santa Sábana. En eso es silencio absoluto, ¿no? Hay que buscarlo. Nadie lo publica. No sé, por eso no es muy conocido.
Sí. Hacemos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Será el corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.